Hola a todos, bienvenidos a este programa especial con motivo de la inauguración de la cuarta sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China. Les saluda Wang Xiaochuan, en directo desde nuestro estudio de CGTN en español en Beijing. La celebración anual de las conocidas dos sesiones sin duda es uno de los eventos políticos más importantes para la nación asiática. Y hoy viernes, la cuarta sesión de la 13ª APN tiene lugar en la capital del país. Unos 3.000 diputados, representantes de todos los estratos de la sociedad china, tendrán voz en esta cita. Además, el primer ministro chino Li Keqiang presentará el informe sobre la labor del gobierno del pasado año 2020. CGTN en español lo transmitirá todo en vivo desde el Gran Palacio del Pueblo. No se lo pierdan. La tarde del jueves 4 de marzo, Wang Yang, quien preside al Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, o CCPPCH, pronunció el informe de trabajo del año pasado del órgano asesor. CGTN estuvo en el Gran Palacio del Pueblo para reportar todos los detalles. Escuchemos. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino trabajó activamente en la lucha contra la COVID-19 en el 2020 y exhortó de manera oportuna a organizaciones de todo el país a combatir la pandemia. Esto de acuerdo con el máximo asesor político de China, Wang Yang, quien emitió los comentarios durante el informe de trabajo el jueves. El presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política de China dijo que trabajan para mejorar los principales mecanismos de control y prevención epidémica y para facilitar la reanudación de la producción y las operaciones empresariales, y apoyan activamente los esfuerzos para asegurar la estabilidad en 6 frentes y mantener la seguridad en 6 áreas. Wang Yang dijo que el máximo órgano asesor tendrá más sesiones en varios formatos para facilitar la formulación del 14º Plan Quinquenal de China. Wang también confirmó que 2 veces por semana se llevarán a cabo foros y reuniones consultivas sobre el manejo de propuestas, deliberaciones en línea y consultas, así como reuniones consultivas con departamentos relevantes del partido y del gobierno y consultas de sectores específicos para deliberar y ofrecer sugerencias sobre asuntos de Estado. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino señaló que desempeña un papel cada vez más importante en el desempeño de sus funciones de consulta política, supervisión democrática y participación en asuntos políticos. Las propuestas de los asesores generan un gran interés público y ayudarán al país a formular mejores políticas, no solo para darle forma al desarrollo de China, sino porque también tienen importantes implicaciones para el mundo. CGTN en español. El órgano legislativo nacional de China inaugurará su sesión anual el viernes por la mañana en Beijing, según anunció el portavoz de la sesión Zhang Yesui. Está programado que la cuarta sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional concluya el 11 de marzo con 10 puntos en la agenda, según dijo el portavoz en una rueda de prensa. Los legisladores deliberarán documentos como el informe de la labor del Gobierno y el borrador del 14º Plan Quinquenal 2021-2025 de Desarrollo Económico y Social y los objetivos a largo plazo para 2035, anunció Chan. También deliberarán un proyecto de decisión de la APN sobre el perfeccionamiento del sistema electoral de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, así como proyectos de enmienda a la ley orgánica y a las reglas de procedimiento de la APN, añadió el portavoz. Durante la sesión se realizarán conferencias de prensa, sesiones informativas y entrevistas a los diputados y ministros a través de enlaces de vídeo. CGTN en español. En 2020, los departamentos del Consejo de Estado de China recibieron más de 8.000 mociones presentadas por los diputados de la APN y más de 4.000 propuestas de la CCPPCH. También promulgaron 1.500 medidas relacionadas con la erradicación de la pobreza, la gestión de emergencias sanitarias, así como otros sectores. El año pasado, durante la temporada política de China, los diputados de la Asamblea Popular Nacional y los miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino trataron un total de 3.300 mociones y propuestas. Su trabajo durante las 2 sesiones propició grandes logros relacionados con la gestión de seguridad social, la mejora de la vida urbana, la regulación del mercado inmobiliario y garantizaron la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
En 2020 se renovaron en China 40.300 urbanizaciones antiguas de viviendas, lo que supuso la mejora del nivel de vida de 7,36 millones de hogares. La cifra supera el objetivo marcado por el informe sobre la labor del gobierno, que aspiraba a renovar 39.000 urbanizaciones. En medio de la pandemia, la seguridad alimentaria y la prevención y el control epidémicos ganaron protagonismo. Como respuesta, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales informó de que el control de las enfermedades epidémicas entre animales fue generalmente estable el año pasado. En 2020 se detectaron en China 19 casos de peste porcina africana, que derivó en el sacrificio de 14.000 cerdos, una caída significativa en comparación con años anteriores. De hecho, en 2019 se reportaron 63 casos de la enfermedad y se sacrificaron 390.000 cerdos. Continuaremos monitoreando la peste porcina africana, la cepa altamente patógena que provoca la gripe aviar, así como otras enfermedades epidémicas entre animales. Con las 2 sesiones de este año a punto de arrancar, el Gobierno afirma que continuará transformando la opinión de la población en medidas y acciones y que realizará esfuerzos para proporcionar un mayor bienestar de las personas. CGTN en español. Para entender mejor estas 2 sesiones, hoy me acompaña en el estudio señor Javier Vergara y la señora Zhou Jiaogui, comentaristas de CGTN en español, para que compartan con nosotros sus observaciones al respecto. Buenos días, bienvenidos. Un placer, buenos días. Hola, Xiaochan, hola Javier, es un placer estar aquí con vosotros. Y estamos aquí, esperamos aquí un informe de trabajo del gobierno chino más tarde hoy y que normalmente anunciará el objetivo de crecimiento del PIB de este año. Y China se convirtió en la única economía importante que logró un crecimiento positivo el año pasado en medio de la pandemia mundial. Y empezamos consigo, señora Zhou. ¿Cómo puede China, el gobierno chino, puede garantizar la balanza de la prevención de la epidemia y el desarrollo económico? Efectivamente, 2020 ha sido un año muy difícil en todos los sentidos, pero China ha conseguido un crecimiento positivo en su economía, una recuperación estable y sostenida, ¿no? Y con todos con los principales indicadores económicos y sociales superando lo previsto. Yo creo que uno de los motivos más importantes y más destacables para este éxito logrado ha sido el rápido y eficaz control de la pandemia de la COVID-19 en este país. Recordemos que en el primer trimestre de 2020 la economía china se contrajo un 6,8% y luego en los siguientes 9 meses la economía ha venido recuperándose, ¿no? a un ritmo bastante rápido. Entonces yo creo que todo esto se debe al control de la epidemia, y sin esta estabilidad social, esta seguridad sanitaria, sin esta rápida reacción ante un suceso imprevisto, ¿no? Todo habría sido mucho más difícil. Entonces, esto es lo primero. Y segundo, yo creo que esto se debe a las medidas adoptadas por el gobierno para reanimar su economía. En particular, las ayudas, los apoyos financieros y las reducciones de los impuestos, las tarifas ofrecidas a las empresas, sobre todo a las micro y pequeñas empresas que han soportado la peor parte del cierre económico de 2020, ¿no? Entonces, tengo unas estadísticas aquí que el alivio fiscal anual para las empresas superó los 2,5 billones de yuanes, o sea, 360.000 millones de dólares estadounidenses. O sea, ha cumplido la meta establecida en el informe del año pasado, ¿no? Con este monto de reducción de impuestos. Y en tercer lugar, yo creo que esto, gracias al estímulo al consumo, porque si miramos los datos del año pasado, el consumo ha sido un motor muy importante para la recuperación económica, pero tenemos que confesar que hasta hoy en día el consumo sigue siendo afectado por
por la situación epidémica, pero en los últimos 5 meses el consumo interno, el consumo de las ventas de las mercancías, los bienes de consumo al por menor ha registrado crecimientos consecutivos, ¿no?, en los últimos 5 meses del año pasado. Entonces, el consumo y las medidas que han adoptado los gobiernos de distintos, o sea, de todos los niveles, han contribuido a este crecimiento económico. Y por último, y no menos importante, que es el comercio exterior, porque, o sea, ante la epidemia hemos insistido siempre la ampliación de la reforma y la apertura, y también el comercio exterior y la construcción de una cadena de suministro completa, ¿no? Entonces también, o sea, no solo el crecimiento del PIB, también, o sea, el comercio exterior. En este aspecto, China también ha sido la única de las principales economías que han registrado un crecimiento positivo en las exportaciones y importaciones de mercancías en el año pasado. Entonces, esa parte también ha sido un soporte muy importante al crecimiento económico del año pasado. Por un lado, las medidas exitosas de prevención han contenido eficazmente la propagación de la epidemia y han asegurado que la vida social y económica de China puede, como se dice, rápidamente sus operaciones sociales. Y por otro lado, las políticas macroeconómicas del gobierno chino son eficaces y precisas. Y en su opinión, ¿cómo ve el impulso económico de China? Bueno, yo creo que Joe lo ha resumido perfectamente, como las medidas primero de control de la COVID-19 han, por una parte importante, controlado esta crisis sanitaria, y por otra han hecho posible que se retome la actividad económica tan rápidamente. Es uno de los factores, uno de los elementos que más llama la atención a nivel internacional, la rapidez en la recuperación de China, y también las políticas, como ha comentado Joe, para fomentar el empleo, para fomentar el consumo. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha destacado y ha elogiado el trabajo que ha hecho China en su recuperación económica en esta crisis inesperada, como comentaba Joe, de la COVID-19. Prevé un crecimiento para China en el año 2020 de alrededor del 2%, pero incluso las mejores noticias, si no son estas buenas ya, teniendo en cuenta que según las previsiones de todos los organismos internacionales, China será la única gran economía del mundo que va a registrar un crecimiento positivo en este año 2020. Ya contando solo con este dato, creo que bueno, es digno de elogio, ¿no?, el papel y el esfuerzo que ha realizado China y el éxito de sus políticas y de su programa en esta situación imprevista. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento para China en el año 2021 del 8,2%, con lo que recuperaríamos ya un poco la senda de crecimiento que había registrado el país en los últimos años. Y destaca en su informe de perspectivas económicas globales que acaba de publicar hace unos meses, como comentaba antes, la rápida recuperación que ha experimentado China ya en abril. Así lo comenta este informe, y lo hemos comentado también en muchas otras ocasiones aquí en CGTN en español, como desde abril ya se había producido un repunte de la actividad económica en China, ya se había registrado con tan solo, tenemos que recordar que el pico de pandémico en China se registró a principios del mes de febrero, fue cuando hubo que cerrar la ciudad de Wuhan, cuando se paralizó toda la actividad económica en el país, porque se realizó un confinamiento total del país. Se siguió trabajando, pero de manera reducida. Entonces también se empezaban a producir ya cierres económicos en el resto de países del mundo, y cómo en solo un mes China consiguió un repunte de su actividad industrial, de su actividad de servicios, de su actividad de comercio. Creo que es algo que sorprendió incluso de manera positiva, ¿no?, porque incluso en la propia China no se sabía cuáles iban a ser las repercusiones, cómo iba a transcurrir este efecto inesperado, y cómo
con las medidas de contención, con la experiencia que ya contaba China anteriormente con este tipo de pandemias, con todo el trabajo que se estaba realizando para el control sanitario, como aparte las medidas que se estaban poniendo en marcha ya para reactivar la economía, para que no quedara todo paralizado, estaban dando ya sus frutos, ¿no? Fue algo, yo creo, muy positivo, como solo en un mes lograron reactivar su economía, y ya en el segundo trimestre del año, comenta el Fondo Monetario Internacional en este informe, que se pudo ver un crecimiento ya exponencial de la economía. Ya se había producido en el primer trimestre un descenso significativo, pero ya en el segundo, gracias a las políticas de fomento, como ha comentado Joe, del empleo y del consumo, se había registrado un crecimiento notable que destaca el Fondo Monetario Internacional gracias a las medidas y a las políticas que había adoptado el gobierno chino. Podemos comentar un poco, para ponernos también en situación, algunas previsiones de crecimiento para países de la zona. Por ejemplo, en India se prevé un descenso del crecimiento económico para 2020 del 10%, en Japón del 5,3%, en Rusia del 4,1%. Vemos cómo este crecimiento del 2% en comparación con los descensos, los retrocesos que se están produciendo en toda Asia y que se prevén también en otras partes del mundo, nos dan una idea de cuál es la magnitud del éxito que ha logrado China con estos programas de estímulo, también, como no, contando con el gran mercado interno que tiene, pero pudo contener la COVID desde el principio. Creo que eso fue muy importante. Como comentaba yo, hubo un incremento de las medidas de estímulo para el consumo, que también pudimos ver cómo el comercio electrónico, un sector que ya estaba desarrollado en China, pero fue uno de los, de hecho fue el del que más creció, ¿no? en este periodo. Creo que también fue muy importante como gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías en China se pudo fomentar no solo el incremento del consumo, sino también además el incremento de la actividad diaria de las empresas, como muchas empresas pudieron rápidamente adaptarse al teletrabajo y continuar con su actividad económica. Pienso que fue muy importante este desarrollo que existía ya en China sobre el comercio electrónico. Por otra parte, como comentaba yo, estas ayudas para el empleo, para el fomento del empleo y el consumo, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, las ayudas a los sectores más afectados por el coronavirus, como fueron el de la hostelería, el turismo, el sector de servicios. También no debemos olvidar todas las ayudas que llegaron a la ciudad de Wuhan, que se quedó completamente paralizada, y cómo desde el gobierno central, desde los gobiernos a todos los niveles, incluso también las empresas, las grandes empresas de comercio, de tecnología, ayudaron desde, como comentaba yo, con disminución de impuestos, ayudas a alquileres, también con algunas de las comisiones que pueden cobrar las grandes empresas de comercio electrónico en sus negocios, en sus intercambios comerciales, se eliminaron para las empresas de Wuhan. Como todas estas medidas ayudaron a impulsar el crecimiento económico en toda China, y como también este crecimiento de China fue también un impulso para dar confianza a la recuperación económica mundial. Creo que fue muy importante, viéndolo desde fuera de China, como al ser conscientes de que era posible una recuperación económica por una parte, y por otra parte como una de las mayores economías del mundo estaba reactivando su economía, creo que a nivel internacional también dio cierta confianza en el plano económico esta recuperación de China. La OCDE prevé que para el año 2021 China aportará más de un tercio al crecimiento económico mundial. Se prevé ya un crecimiento del 4,2%, y señala la OCDE que el crecimiento de China, el crecimiento económico de China, llevará a la economía mundial a niveles pre-pandémicos. Entonces yo creo que es una buena noticia como uno de los motores de la economía mundial, que registrará un crecimiento del 2%. Como señalaba Joe, su comercio exterior no se ha visto afectado este año. Vemos incluso que se ha registrado un crecimiento del 1,9%, que el PIB de China superó los 100 billones de yuanes, que son 15,7 billones de dólares.
por primera vez, o sea que estamos viendo incluso que ha batido récords a pesar de esta situación, y que representa esta cantidad de 100 billones de yuanes, más del 17% de la economía mundial. Creo que es muy importante todo lo que ha hecho China, y también, como se ha señalado desde diversos organismos internacionales, como China no ha aprovechado esta situación para, como podría haber hecho o como podría haber sucedido en otros países, aprovechar esta situación para tomar medidas proteccionistas, sino que ha querido colaborar, cooperar con otros países. Su ayuda en el plano sanitario ha sido inestimable y sobresaliente, y en el plano económico ha estado inmersa también en numerosos proyectos de colaboración, de cooperación. Podemos comentar luego todo lo que ha realizado China a lo largo de este año, pero bueno, creo que es muy significativo todo lo que ha conseguido China a pesar de esta crisis sanitaria, económica y social que ha surgido en el último año. Y el PIB per cápita de China ha superado $10.000 estadounidenses en 2 años seguidos. Señora Zhou, en su opinión, ¿cuál es la razón detrás de esto, especialmente en el contexto de la pandemia mundial de COVID-19? Bueno, yo creo que eso se debe también, o sea, a todo lo que comentábamos antes, o sea, a las razones por las que la economía en general, la economía conjunta, cómo ha conseguido este crecimiento importante y difícilmente no logrado. Entonces, el PIB por cápita en concreto ha conseguido un crecimiento de un 2% en el año pasado, o sea, en comparación con el del 2019, antes de la pandemia. Y además de esto, también hemos cumplido con creces 17 índices cuantitativos establecidos en el informe sobre la labor de gobierno del año pasado. Por ejemplo, el empleo, o sea, la meta establecida fue la creación de 9 millones de empleos urbanos nuevos, pero en realidad se ha creado cerca de 12 millones de empleos, o sea, hemos cumplido y con mucha margen, ¿no?, a este objetivo. Y la tasa de desempleo también, la meta fue un 6%, y luego la tasa efectiva fue, o sea, del año pasado fue un 5,6%, o sea, por debajo de la tasa establecida. Y también luego el déficit, también el IPC, el índice de precios al consumidor, y la construcción de la infraestructura ferroviaria, todos hay un total de 17 índices cuantitativos se ha cumplido en el año pasado. Entonces, este PIB por cápita es como uno de los éxitos que se incluye en un conjunto, ¿no?, de objetivos cumplidos. Y concretamente hablando, este PIB per cápita es un índice muy importante de la economía que demuestra la eficiencia y el potencial del desarrollo de una economía. El umbral de los $10.000 estadounidenses es uno de los objetivos que ha marcado el objetivo de la construcción integral de una sociedad acomodada. Entonces, ese objetivo ha sido conseguido, o sea, ya con un año de antelación, antes de finales de 2020. Entonces, yo creo que esto muestra la resiliencia y el alto potencial de la economía china. Y luego yo creo que todos estos logros alcanzados muestra es un muy buen ejemplo de cómo un país, un partido gobernante sabe planificar su desarrollo de economía, cómo flexibiliza las medidas ante lo previsto, la crisis sanitaria, y se pone manos a la obra para llevarlo a cabo, o sea, todo con gran determinación, ¿no? Entonces, este año, uno de los focos de atención más importante es como si el informe de este año va a fijar una tasa de crecimiento del PIB para China, y si lo hay, a qué nivel se situaría, ¿no? Ahora todas las miradas están puestas en eso, y todavía no se sabe, pero en las 2 sesiones que han celebrado las provincias, o sea, a nivel local,
podemos leer como un promedio, o sea, las metas establecidas en las dos sesiones locales rondan un 7%, perdón, o sea, un nivel notablemente superior al 6%, o sea, la tasa registrada del 2019, antes de la pandemia. Entonces estamos ya todos esperando a ver si luego en el informe sobre la labor de gobierno, cómo va a hablar de nuestra meta de crecimiento económico para este año en curso. Y en un espectro más amplio y en un mundo tan globalizado es inevitable que la paralización de las cadenas de suministro, el comercio exterior o inversiones extranjeras acaben afectando a muchos países, incluido China. En su opinión, ¿de qué herramientas dispone China para intentar mantener la estabilidad? Bueno, teniendo en cuenta, como comentas, este paro que se ha producido en los intercambios comerciales a nivel internacional, podemos comentar, retomando un poco lo que ha dicho Joe, cómo las políticas de desarrollo económico y social de China han primero sentado una base para el crecimiento económico y también han puesto unos objetivos que creo que han servido para hacer frente también a esta situación, el contar con un proyecto ya planificado que finalmente incluso no ha tenido que, no ha sufrido grandes reveses. Creo que es muy importante, como no, uno de las herramientas más importantes con las que cuenta China en el plano económico es su gran mercado interno, su demanda, el incremento del consumo interno en los últimos años. Tenemos que tener en cuenta que los ingresos, China tiene una población con ingresos medios de 400 millones de personas, está ya, como comentan algunos analistas internacionales, preparada para superar a Estados Unidos como el mayor mercado de consumo del mundo. La innovación, la producción de alta calidad, la mejora de sus exportaciones, que está también produciendo una mejora en los resultados de las exportaciones, es otra de las herramientas con las que cuenta China para hacer frente a una situación imprevista o estos cortes que se han producido en las cadenas de suministro internacionales. Por otra parte, también un concepto que surgió nuevo y que comentó el presidente de China, Xi Jinping, como un nuevo patrón de desarrollo económico de China, que es la circulación dual, cómo se busca que el pilar central de la economía sea el consumo interno, a la vez que el mercado externo y el mercado interno se impulsan mutuamente. Creo que es uno de los elementos que va a caracterizar la economía china en los próximos años, este impulso de la demanda interna, del consumo interno. Y por otra parte, como no, el desarrollo de la innovación, de las nuevas tecnologías, crear finalmente una autosuficiencia en el campo económico y tecnológico para hacer frente a estos cambios inesperados en la cadena de suministro, garantizar, como no, también la cadena de suministro en China, garantizar, por ejemplo, de esta forma la sostenibilidad del crecimiento económico. Es otro de los elementos, otro de los puntos clave de los que se hablará en estas dos sesiones y en concreto en las sesiones de la Asamblea Popular Nacional, cómo se debe asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico. Y por otra parte, como herramientas de China tenemos también la protección del medio ambiente y, como no, el proceso de reforma y apertura, esta intensificación de la apertura de China, de su cooperación con otros países. Yo creo que bueno, son los elementos con los que cuenta China para hacer frente a esta situación, para mantener su estabilidad y para cooperar de esta forma también con el crecimiento económico a nivel mundial. Y se han cambiado muchas cosas debido a la pandemia de COVID-19, como a menudo asistimos a conferencias en línea. En este sentido, Javier, ¿cómo afectó la pandemia a la reunión de la ABN el año pasado y qué cree que traerá la pandemia a la reunión de este año? Bueno, pues el año pasado
Recordemos que las dos sesiones tuvieron que retrasarse al mes de mayo, normalmente se celebran en marzo, pero debido a la situación que se estaba atravesando por la crisis sanitaria del coronavirus, tuvo que retrasarse un par de meses cuando ya la situación se había normalizado en China. La extensión de las sesiones se redujo entonces a una semana, algo que se repite también en este año, como se ha reducido el número de sesiones, también se ha acortado la duración de las mismas. Podemos ver ya que el año pasado el número de delegados era quizá, se intentaba que fuera más reducido. Ahora en las últimas reuniones hemos visto como ya la situación, el control del coronavirus en China ha permitido que la asistencia a estas conferencias sea la habitual, pero seguiremos viendo, como no, reuniones. Algunas de las reuniones se celebrarán por videoconferencia, como comentas. Las ruedas de prensa también, bueno, toman las medidas necesarias. El famoso pasillo de autoridades en el que se entrevistaba a los diputados, a los ministros que iban para acceder a las sesiones, cómo se cambió el año pasado, que previamente era, bueno, prácticamente los periodistas podían acercarse a las autoridades que pasaban, y ahora estaba guardando las distancias de seguridad, quizá un poco incluso más organizado. Yo creo que incluso daba pie a responder a más preguntas porque estaba todo como un poco más tranquilo. Yo creo que bueno, por una parte también son elementos que pueden aprovecharse en favor de mejorar la eficiencia y la organización de estas sesiones, de las sesiones políticas más importantes que se celebran en China cada año. Y pienso que la reunión está a punto de comenzar. Me gustaría saber, señora Zhou, ¿cuáles son los temas principales que cautivan más su atención? Para estas dos sesiones yo creo que, aparte de los temas ya hemos venido comentando del crecimiento económico, del nuevo plan para los próximos años, yo creo que los principales temas suelen ser, siempre han sido, los temas estrechamente vinculados con la vida de la población, siempre levanta mucho de esto. Pues muchas gracias, señora Zhou. La reunión está a punto de comenzar. Vayamos al Gran Palacio de Pueblo en Beijing. Estimados diputados, la cuarta sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional debería estar presente 2.953 personas y han llegado 2.900 personas, 53 ausentes. El número de asistentes cumplen con el quórum. Ahora declaro que la cuarta sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional de la República Popular China queda inaugurada.
Por favor, pónganse de pie. Para cantar el himno nacional. Siéntense, por favor. Estimados diputados, la agenda de la sesión de hoy tiene 7 temas. Ahora pasemos al primer tema. Examinar el informe sobre la labor del gobierno. Invitamos al primer ministro chino Li Keqiang a presentar el informe. Estimados diputados, en nombre del Consejo de Estado, me dispongo a presentar el informe sobre la labor del gobierno ante esta sesión de la Asamblea, para que ustedes lo examinen y deliberen sobre él, y los honorables miembros del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino formulen sus observaciones. Mirada retrospectiva a la labor del 2020. El año pasado fue sumamente extraordinario en la historia de la nueva China, ante las múltiples y fuertes repercusiones de la inesperada epidemia de COVID-19 y la profunda recesión de la economía mundial. Bajo la firme dirección del Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, y gracias a la lucha tenaz del pueblo de todas las etnias del país, obtuvimos resultados estratégicos importantes en la prevención y el control de la epidemia. Nuestra economía fue la única de las principales del mundo en experimentar un crecimiento positivo. Conquistamos una victoria general en la batalla de asalto de plazas fuertes en la liberación de la pobreza y logramos éxitos decisivos para el triunfo definitivo en la culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada, entregando una hoja de examen que ha complacido al pueblo, ha captado la atención del mundo y es digna de figurar en los anales de la historia. Cumplimos satisfactoriamente los principales objetivos y tareas del desarrollo fijados para todo el año y conseguimos, una vez más, nuevos e importantes avances en nuestra reforma, apertura y modernización socialista. En el arduo proceso de la lucha contra la epidemia, gracias a la persistencia en todo momento del Comité Central del Partido en la supremacía del pueblo y de la vida, a la dirección y las disposiciones en persona del secretario general Xi Jinping y a los esfuerzos constantes de todas las partes, consolidamos sin cesar los logros de la prevención y el control. Ateniéndonos a los cambios en la situación de la epidemia, reajustamos a tiempo las tácticas de prevención y control, completamos el mecanismo de prevención y control regulares y tratamos eficazmente los brotes colectivos en ciertas zonas, protegiendo al máximo la seguridad de la vida y la salud del pueblo y creando las condiciones necesarias para restablecer el orden en la producción y la vida. El último año implementamos las decisiones y disposiciones del Comité Central del Partido. Impulsamos con una visión de conjunto tanto la prevención y el control de la epidemia como el desarrollo económico y social y realizamos principalmente los siguientes trabajos. Elaboración y aplicación de macropolíticas en función de las necesidades urgentes de los agentes del mercado y consiguiente estabilización de la base económica.
Ante un impacto casi sin precedentes en la historia, apoyándonos en los trabajos relativos a las 6 estabilizaciones, planteamos con claridad las tareas de las 6 garantizaciones, asegurando en particular la del empleo, la de las condiciones de vida del pueblo y la de los agentes del mercado, con el fin de impulsar la estabilidad mediante las garantizaciones y pugnar por el progreso cimentándolo en la estabilidad. Basándonos en la realidad de nuestras condiciones nacionales, actuamos a tiempo y de manera decidida y paralelamente mantuvimos nuestra firmeza. Persistimos en no recurrir a estímulos fuertes de tipo inundaciones de bancales y controlamos de forma científica el punto de equilibrio entre las políticas tan a gran escala. Otorgamos mayor atención a la adopción de métodos reformadores e innovadores para simultanear la ayuda a las empresas con la mitigación de sus dificultades y el estímulo de su vigor, ayudando con ello a salir de aprietos a las pymes, a las microempresas, a los industriales y comerciales autónomos, a quienes sufrían el impacto de la epidemia de modo más directo y en gran extensión y magnitud. Mediante la innovación de las maneras de implementar las macropolíticas, se estableció un mecanismo de transferencia directa de los 2 billones de yuanes correspondientes al aumento de los fondos de la Hacienda Central, mientras que las haciendas provinciales intensificaron el traslado de fondos a los niveles inferiores, suplementando a tiempo todas juntas los recursos fiscales de los niveles de base municipales y distritales asignados a la puesta en práctica de políticas beneficiosas para las empresas y el pueblo. Paralelamente, el apoyo a los bancos en el aumento de préstamos concedidos a préstamos concretos y en la rebaja de los tipos de interés se aplazaron la amortización del principal y el pago de los intereses correspondientes a préstamos otorgados y a pymes y microempresas. Se reforzó la prestación de servicios de punto a punto a las grandes empresas en su reanudación del trabajo y la producción. Priorización de la estabilización del empleo y la garantía de las altas condiciones de vida y del pueblo y consiguiente garantización efectiva de estas. El empleo constituye el componente primordial de la vida del pueblo y la garantización de los agentes del mercado consistente también en estabilizar el empleo y asegurar la vida del pueblo. Los diversos territorios intensificaron la incentivización de la estabilización de los puestos de trabajo existentes y el aumento de los nuevos, mientras que las empresas y los trabajadores superaron juntos las dificultades. Se cumplió debidamente por múltiples canales las tareas de colocar los colectivos prioritarios y se brindó apoyo a la atracción del empleo mediante las actividades emprendedoras e innovadoras de las masas. Se restableció el rápido aumento de los nuevos agentes del mercado, generando una gran cantidad de empleos. Se crearon 11,86 millones de puestos de trabajo en las zonas urbanas y al cierre del año la tasa. Emprendimiento decidido y adecuado de las 3 batallas de asalto de plazas fuertes y consiguiente cumplimiento de los principales objetivos y tareas en los plazos previstos. La inversión de fondos fiscales para la ayuda contra la pobreza se incrementó considerablemente. En los distritos y aldeas pobres donde este trabajo topaba con grandes dificultades, aplicamos una supervisión urgente a través de la información pública e implementamos con precisión diversas medidas de ayuda y apoyo. Priorizamos el apoyo a la mano de obra pobre en la obtención y el mantenimiento de un puesto de trabajo y ayudamos a recolocarse a los trabajadores necesitados retornados a su tierra natal, esforzándonos por estabilizar su remuneración laboral. Intensificamos la ayuda contra la pobreza a través del desarrollo de la industria y desarrollamos a fondo la realizada mediante el consumo. Reforzamos el monitoreo, la ayuda y el apoyo a las personas en riesgo de caer o recaer en la pobreza. Los últimos 5,51 millones de habitantes rurales que viven en la pobreza salieron de ella y los últimos 52 distritos necesitados se quitaron el San Benito de distrito pobre. Impulso firme e invariable de la reforma y la apertura y consiguiente mayor aumento del vigor y la fuerza motriz endógena del desarrollo. Se mejoraron los regímenes y mecanismos de distribución mercantilizada de los elementos y producción. Se impulsó a fondo la reforma orientada a simplificar la administración y descentralizar los poderes, a combinar la descentralización con el control y optimizar los servicios, y se aplicaron el reglamento sobre la optimización del entorno de negocios. Se publicó un proyecto de acción trienal para la reforma de las empresas estatales. Se construyeron centros internacionales de innovación científica y tecnológica, así como centros científicos multifuncionales estatales, y se estableció con éxito el primer grupo de laboratorios estatales.
Se reportaron continuamente logros rompedores. Impulso del nuevo tipo de urbanización y de la vigoralización rural. Se intensificó la transformación de viejos complejos habitacionales urbanos y se implementaron políticas en función de las circunstancias concretas de cada ciudad para promover el desarrollo estable y sano del mercado inmobiliario. La producción de cereal aumentó, la capacidad de producción de ganado porcino en pie se recuperó rápidamente. Y presentamos al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional a 9 proyectos de ley para su examen y deliberación y redactamos o enmendamos 37 decretos administrativos. Desplegamos ampliamente la enseñanza en línea, logramos la reapertura generalizada de las escuelas en el semestre otoñal y más de 10 millones de alumnos graduados del ciclo superior de la enseñanza secundaria se presentaron sin problemas al examen unificado nacional de acceso a la universidad. Implementación de la disposición estratégica del Comité Central sobre el disciplinamiento integral y riguroso del partido y el fortalecimiento tanto de la construcción de su estilo y de la gobernación honrada como de la lucha contra la corrupción. Notables resultados de la diplomacia de gran país con peculiaridades chinas. El presidente Xi Jinping presidió la cumbre extraordinaria China-África de solidaridad contra la COVID-19, reunión celebrada por videoconferencia, y él y otros dirigentes del partido y del Estado participaron de la misma forma en importantes actos, entre los que destacan varias reuniones de alto nivel celebradas con el motivo del 75 aniversario de la fundación de la ONU, la Asamblea Mundial de la Salud, la cumbre del G20, la reunión de líderes económicos de la APEC y el encuentro de dirigentes de China y la Unión Europea, así como otras varias reuniones de dirigentes sobre la cooperación en Asia Oriental. Los trabajos del año pasado no fueron nada fácil. Los diversos territorios y departamentos, teniendo en cuenta los intereses generales. Cumpliendo con su deber y asumieron sus responsabilidades. Los más de 100 millones de agentes del mercado mostraron una gran resiliencia en el afrontamiento de los impactos y las amplias masas populares con su laboriosidad vencieron juntas adversidades temporales, en todo lo cual quedó reflejado el espíritu nacional de no rendirse ni ante 100 reveses, y se puso de manifiesto que el pueblo es el verdadero héroe. Estimados diputados, los éxitos logrados el año pasado fueron resultado de la firme dirección del Comité Central del Partido nucleado en torno al camarada Xi Jinping, la guía científica del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era y la lucha unida de todo el partido. En nombre del Consejo de Estado quisiera expresar aquí mi sincero agradecimiento al pueblo de todas nuestras etnias, a los partidos democráticos, a las organizaciones populares y a las personalidades de los diversos círculos, a los compatriotas de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, y a los de Taiwán y a los que residen en el extranjero, y a los gobiernos de los diferentes países y a las organizaciones internacionales y a los amigos de todas las naciones que se interesan por la modernización de China y le brindan su apoyo. Al mismo tiempo que reafirmamos nuestros éxitos, somos muy conscientes de las dificultades y desafíos.
con que nos enfrentamos. La continua propagación global de la COVID-19, el aumento de los factores de inestabilidad e incertidumbre en el plano internacional, la complejidad y severidad de la situación económica mundial, la existencia de eslabones débiles en la prevención y el control nacionales de la pandemia, la escasa solidez de la base para la recuperación de nuestra economía, la persistencia de factores que restringen el consumo de la población, el insuficiente vigor para el ulterior crecimiento de las inversiones, las no pocas dificultades con que topan las pymes y las microempresas, así como las industriales y comerciantes autónomos, y a la considerable presión sobre la estabilización del empleo, la no muy fuerte capacidad de innovación en los ámbitos claves, la relevante disparidad entre los ingresos y gastos fiscales en algunos territorios y la pertinaz dureza de la tarea de prevenir y neutralizar los riesgos financieros y de otros tipos. La ardua tarea y largo recorrido de la protección ecológica y medioambiental, la persistencia de bastantes puntos débiles en los ámbitos relacionados con la vida del pueblo, las deficiencias de las que adolece la labor gubernamental, la existencia de distintos grados de formalismo, la dejación de responsabilidades, así como el incumplimiento del deber y la incapacidad de cumplirlo por parte de un reducido número de cuadros. Durante los últimos 5 años, el desarrollo económico y social de nuestro país consiguió nuevos éxitos históricos. El funcionamiento de la economía se mantuvo en general estable, la estructura económica se optimizó de continuo y el PIB pasó de menos de 70 billones de yuanes a más de 100. Se cosecharon fructíferos logros en la construcción de un país innovador y se consiguieron una serie de importantes éxitos científicos tecnológicos en ámbitos como el de los vuelos espaciales tripulados, los proyectos de exploración lunar y de las profundidades marinas, la supercomputación y la información cuántica. Los resultados del acometimiento de lo más duro en la liberación de la pobreza han traído la atención de todo el mundo. Los 55,75 millones de habitantes rurales necesitados salieron de la pobreza gracias a su traslado a lugares más convenientes para su manutención. Más de 9,6 millones de personas necesitadas cuya situación estaba archivada y fichada salieron de los apuros en los que la incapacidad de su tierra para sustentarlas había puesto y se resolvió el problema de la pobreza en zonas enteras, cumpliéndose con ella la ardua tarea de erradicar la pobreza absoluta. Se impulsó a paso seguro la modernización agrícola y se consiguieron buenas cosechas cerealeras en 5 años consecutivos. Se cumplió sin problemas el objetivo de empadronar en zonas urbanas a 100 millones de personas desplazadas de la agricultura y a otros residentes permanentes y se construyeron más de 21 millones de apartamentos mediante la transformación de núcleos de chabolas urbanos. Los 5 años del 14º Plan Quinquenal serán los 5 primeros de la puesta en marcha de la nueva expedición hacia la construcción integral de un país socialista moderno. El desarrollo de nuestro país sigue encontrándose en un importante periodo estratégico coyuntural, pero tanto las oportunidades como los desafíos están experimentando nuevas evoluciones y cambios. Debemos comprender exactamente la nueva etapa del desarrollo, aplicar a fondo la nueva concepción de desarrollo, acelerar la estructuración de la nueva configuración del mismo e impulsar el desarrollo de alta calidad. Conforme a la propuesta del PCCH sobre la elaboración del 14º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social y los objetivos a largo plazo para el 2035, el Consejo de Estado ha elaborado el proyecto del documento guía del 14º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social y los objetivos a largo plazo para el 2035, guiándose invariablemente por el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. El proyecto del documento guía concreto y cuantifica los principales objetivos e importantes tareas del desarrollo económico y social del 14º Plan Quinquenal, cuyo texto completo presentaremos a la Asamblea para su examen. A continuación, paso a resumir varios de sus puntos. Esforzarse por elevar la calidad y la rentabilidad del desarrollo para mantener un desarrollo económico sostenido y sano, puesto que el desarrollo es la base y la clave para resolver todos los problemas de nuestro país. Tenemos que persistir en la nueva concepción del desarrollo y plasmarla completa, correcta e íntegramente
en todos sus procesos y en cada uno de sus ámbitos, así como orientar a las diversas partes hacia la colocación del centro de gravedad de su trabajo en la elevación de la calidad y la rentabilidad del desarrollo para promover el pleno despliegue del potencial de crecimiento. Mantendremos el funcionamiento de la economía dentro de unos límites razonables. Formularemos cada año, según las circunstancias, el objetivo previsto para el crecimiento económico. Haremos que el aumento de la productividad laboral por trabajador supere al del PIB. Contendremos dentro del 5.5 la tasa de desempleo. Persistir en el desarrollo propulsado por la innovación para acelerar el sistema industrial moderno. Persistiendo en situar el punto de apoyo del desarrollo económico en la economía real, impulsaremos la elevación de categoría de la base industrial y la modernización de las cadenas sectoriales. Mantendremos básicamente estable el peso específico de la industria manufacturera, transformaremos y actualizaremos las tradicionales, desarrollaremos y robusteceremos las industrias emergentes estratégicas y promoveremos el fortalecimiento y desarrollo del sector servicios. Impulsaremos con una visión de conjunto la construcción tanto de infraestructuras tradicionales como de nuevos tipos de infraestructuras. En el desarrollo acelerado de la digitalización, conformaremos nuevas ventajas de la economía digital, propulsaremos sinérgicamente la industrialización digital y la transición digital de las industrias, apresuraremos el paso en la construcción de una sociedad digital, elevaremos el nivel de la construcción de un gobierno digital, creamos un buen ecosistema digital y construiremos una China digital. Optimizar la distribución regional de la economía para promover el desarrollo coordinado de las diversas regiones. Aplicaremos en profundidad importantes estrategias regionales, la estrategia de coordinar el desarrollo de las regiones de la estrategia de zona con funciones prioritarias, y configuraremos una distribución de la economía regional caracterizada por un desarrollo de alta calidad y un sistema de soporte del espacio territorial. Aceleraremos la transición ecológica del modelo de desarrollo y promoveremos sinérgicamente un desarrollo económico de alta calidad y una protección del entorno ecológico de alto nivel, con lo que lograremos que el consumo de energía y la emisión de CO2 por unidad del PIB bajen un 13,5 y un 18% respectivamente. Que la escolaridad media de la población en edad de trabajar se eleve a 11,3 años y se propulsará integralmente la construcción de una China sana. Al extender nuestra mirada al futuro, sentimos que tenemos la convicción y la capacidad necesarias para superar las dificultades y los obstáculos que surjan en nuestro camino de avance y cumplir los objetivos y las tareas del 14º Plan Quinquenal. San. Trabajos prioritarios para el 2021. Este año reviste especial importancia para el proceso de modernización de nuestro país. A fin de llevar a buen término la labor del gobierno, todos nosotros, bajo la firme dirección del Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, guiados por su pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, implementando en todas sus facetas el espíritu del 19º Congreso Nacional del Partido y de la segunda, tercera, cuarta y la quinta sesión plenaria de su 19º Comité Central, y ateniéndonos a la tónica operacional general de perseguir el progreso dentro del marco de la estabilidad, debemos partir de la nueva etapa de desarrollo, aplicar nueva concepción del desarrollo y estructurar una nueva configuración del desarrollo, y considerando el fomento de un desarrollo de alta calidad como tema principal, el ahondamiento de la reforma estructural por el lado de la oferta como línea troncal, la reforma y la innovación como fuerzas motrices básicas y la satisfacción de la creciente demanda popular de una vida mejor como propósito, así como persistiendo en una visión sistémica, debemos consolidar y ampliar los logros tanto en la de la prevención y el control de la epidemia
economía como del desarrollo económico y social, coordinar aún mejor el desarrollo y la seguridad, cumplir sólidamente los trabajos relativos a las 6 estabilizaciones, realizar en todos sus aspectos las tareas de las 6 garantizaciones, ejecutar las macropolíticas científicamente y con precisión, esforzarnos por mantener el funcionamiento de la economía dentro de unos límites razonables, perseverar en la estrategia de ampliación de la demanda interna, fortalecer el apoyo estratégico científico y tecnológico, ampliar la apertura del exterior de alto nivel y preservar la armonía y la estabilidad sociales con miras a garantizar el 14º Plan Quinquenal, un punto de partida favorable y un inicio con buen pie, y poder así festejar el centenario de la fundación del Partido Comunista de China con resultados sobresalientes. Aunque este año el desarrollo de nuestro país seguirá enfrentándose a no pocos riesgos y desafíos, la situación básica de mejoramiento duradero de la economía no variará. Afianzándonos en nuestra convicción, hemos de acometer lo más duro y superar las adversidades para consolidar la base del crecimiento de carácter recuperador, esforzándonos por mantener un desarrollo económico y social sostenido y sano. Las principales metas del desarrollo previstas para este año son aumentar el PIB en más de un 6%, crear más de 11 millones de puestos de trabajo en las zonas urbanas, así como mantener la tasa de desempleo urbano calculado mediante encuestas en alrededor del 5,5%, contener el alza del IPC en torno al 3%, estabilizar el volumen de las importaciones y exportaciones, aumentar su calidad y equilibrar básicamente la balanza de pagos, incrementar con pasos seguros los ingresos de la población, mejorar en mayor medida la calidad del entorno ecológico, aminorar el consumo de energía por unidad del PIB en alrededor de un 3% y disminuir de continuo las emisiones de los principales contaminantes y mantener la producción cerealera por encima de los 650 millones de toneladas. El ritmo del crecimiento económico es un índice de carácter general. Con la recuperación del funcionamiento de la economía como referencia, hemos fijado la meta para el crecimiento de este año en más de un 6%. Lo que favorecerá la conducción de las diversas partes para que se concentren sus energías en la promoción de la reforma, la innovación y el desarrollo de alta calidad. El ritmo de crecimiento económico, el empleo, los precios y otras metas que reflejan la exigencia de mantener el funcionamiento de la economía dentro de unos límites razonables y se enlazan establemente con los objetivos ulteriores, contribuirán a un desarrollo sostenible y sano. Para llevar a buen término el trabajo de este año, hemos de coordinar mejor la prevención y el control de la epidemia con el desarrollo económico y social. Perseveraremos en combinar orgánicamente la prevención y el control regulares con el tratamiento de emergencias parciales. Seguiremos realizando debidamente y sin desmayo el trabajo de prevenir la importación de casos y los repuntes dentro del país. Nos ocuparemos adecuadamente de la prevención y el control en las regiones prioritarias. 1. Mantener la continuidad, la estabilidad y la sostenibilidad de las macropolíticas para promover el funcionamiento de la economía dentro de unos límites razonables. Reforzaremos el control direccional, coyuntural y preciso sobre la base de un control ejercido dentro de los límites establecidos. Las macropolíticas tienen que seguir solucionando las dificultades de los agentes del mercado, mantener la intensidad necesaria para apoyarlos y reajustar y perfeccionar oportunamente en función de los cambios de la situación, sin dar virajes drásticos al objetivo de consolidar aún más la base económica. Mejor calidad y mayor eficacia y sostenibilidad de la política fiscal activa, tomando en consideración el control eficaz de la epidemia y la recuperación gradual de la economía. Se planea que este año el déficit ronde al 3,2%, porcentaje algo inferior al del año pasado, y dejaremos de emitir bonos públicos especiales. Debido al incremento del carácter recuperador de los ingresos fiscales, el volumen global de los gastos fiscales de este año será mayor que el del anterior, y dichos gastos seguirán destinándose prioritariamente a intensificar el apoyo a la garantización del empleo y de las condiciones de vida del pueblo y el ofrecimiento de garantías a los agentes del mercado. Se continuará planeando un aumento negativo de los gastos propios de la Hacienda Central. Se dará un paso más en la reducción en gran medida de los gastos no muy urgentes y los flexibles. Los pagos de transferencia ordinarios a las haciendas territoriales aumentará un 7,8%, incrementando claramente superior al del año precedente, con lo que experimentar un aumento superior al 10%, tanto los pagos de transferencia equilibradores como los fondos de gratificación y subsidios para el mecanismo de garantización de los recursos fiscales básicos del nivel distrital. Se establecerá un mecanismo regularizado de transferencia directa de fondos fiscales y se ampliará el alcance de su aplicación, con lo que el 2,8 billones de yuanes de la Hacienda Central, un monto notablemente mayor que el del año anterior, se incluirán en este mecanismo para proporcionar un apoyo fiscal más rápido y fuerte a los niveles de base,
de municipios y distritos que beneficie a las empresas y al pueblo. Todos los gobiernos de los distintos niveles deben ahorrar en bien del pueblo, persistiendo para ello en llevar una vida austera, asegurarse de que los gastos correspondientes de las condiciones de vida básicas del pueblo siempre aumenten y nunca disminuyan, y ayudar a los agentes del mercado a seguir en pie y rebosar de vitalidad. Optimización y ejecución de la política de reducción tributaria. Los agentes del mercado necesitan que vuelvan a echarles una mano para recuperar su energía e incrementar su vigor. Continuará aplicándose la política de reducción tributaria institucional y se prolongará el periodo de aplicación de una parte de las políticas temporales, incluida la política preferencial del IVA para los pequeños contribuyentes, y se implementarán nuevas medidas de reducción tributaria estructural a fin de contrarrestar las repercusiones del reajuste de algunas políticas. En cuanto a los pequeños contribuyentes, la base imponible del IVA se elevará de 100.000 a 150.000 yuanes, cifras ambas correspondientes al volumen mensual de ventas, por lo que hace a las pequeñas empresas, las microempresas y los industriales y comerciantes autónomos. Partiendo de la política preferencial vigente, aplicaremos una reducción adicional del 50% del impuesto sobre la renta a la parte inferior a 1 millón de yuanes del total de los ingresos anuales sujetos a este impuesto. Flexibilidad, precisión, razonabilidad y adecuación de la política monetaria prudente, colocando la prestación de servicios a la economía real de un lugar más destacado. Trataremos debidamente la relación entre la recuperación económica y la prevención de riesgos. El ritmo de crecimiento de la provisión monetaria y del financiamiento total para la economía real corresponderá básicamente al de la economía. Mantendremos una liquidez monetaria razonable y abundante, y mantendremos fundamentalmente estable la tasa de apalancamiento tomada desde el punto de vista macroscópico. Mantendremos el tipo de cambio del yuan básicamente estable de un nivel razonable y equilibrado. Se dará un paso más en la resolución de las dificultades de financiación de las pequeñas empresas y las microempresas. Proseguiremos con la aplicación de la política de aplazamiento de la amortización del principal y del pago de intereses de los créditos de carácter inclusivo para las pequeñas empresas y las microempresas, e intensificaremos el apoyo prestado a las finanzas inclusivas por los représtamos y los redescuentos. Se perfeccionará los sistemas de las instituciones financieras de examen, evaluación y exención de responsabilidades a quienes cumplan cabalmente sus funciones. Se orientarán a los bancos hacia el aumento de la concesión de créditos sin aval y el incremento incesante de los beneficios de primeros préstamos, y se promoverá los préstamos de solicitud y amortización inmediatas, y se hará que los fondos fluyan más hacia la innovación científica y tecnológica, el desarrollo verde, las pequeñas empresas y las microempresas. Propulsar a fondo la reforma en los ámbitos prioritarios para activar más el vigor de los agentes del mercado. Al mismo tiempo que aplicamos políticas de ayuda a las empresas para mitigar sus dificultades, potenciaremos la promoción de las reformas correspondientes al objeto de forjar agentes del mercado más activos y creativos. Mayor cambio de las funciones gubernamentales. Es imprescindible poner plenamente en juego el papel decisivo del mercado en la distribución de los recursos, desplegar mejor las funciones gubernamentales y promover una mejor combinación entre mercado eficaz y gobierno emprendedor. Hay que flexibilizar sin cesar el acceso al mercado, realizar la reforma integral experimental dirigida a mercantilizar la distribución de los elementos de producción y proteger legalmente por igual los derechos de propiedad de los diversos tipos de agentes del mercado. Es preciso impulsar en profundidad la reforma orientada a simplificar la administración y descentralizar los poderes, a combinar la descentralización con el control y optimizar los servicios con el fin de acelerar la creación de un entorno de negocios mercadizado, sujeto al imperio de la ley e internacionalizado. Es necesario incluir en la administración
orden mediante listas de todos los asuntos sometidos a permisos administrativos. Se profundizará la reforma dirigida a suprimir la exigencia de tramitar tanto la licencia de funcionamiento como el permiso de gestión para abrir comercios, y se impulsará enérgicamente la reducción de los eslabones, el papeleo y los plazos en el examen y la aprobación de asuntos empresariales. Aplicaremos el sistema de cancelación sencilla y fácil de las pymes y las microempresas. Es preciso llevar adelante la reforma al sistema de acceso de los productos industriales y promover la reforma de toda la cadena de acceso a la producción y de la administración de la circulación de sectores como el automovilístico, electrónico y el de los aparatos eléctricos. Considerando la eficacia de la supervisión y el control como garantía necesaria de la simplificación de la administración y la descentralización de los poderes, concretaremos las responsabilidades para la supervisión y el control en todos los aspectos. Potenciaremos las acciones de supervisión y control simultáneas y posteriores a la supresión o transferencia a niveles inferiores de los asuntos sujetos a examen y aprobación. Perfeccionaremos las políticas de supervisión y control por categorías y por clasificación. Complementaremos el sistema de supervisión y control integral transdepartamental. Nos esforzaremos por promover la Internet más supervisión. Elevaremos la capacidad de supervisión y control. Intensificaremos la puntuación de acciones lesivas para la credibilidad y propulsaremos la selección a través de una competencia sujeta a una supervisión y un control justos. Intensificaremos la construcción del gobierno digital. Estableceremos y completaremos un mecanismo para coordinar la compartición de datos sobre los asuntos gubernamentales. Promoción de la reducción de los costes empresariales de producción y gestión a través de medidas reformistas. Impulsaremos la reforma de las ramas básicas, incluidas la energética, la del transporte y la de telecomunicaciones. Elevaremos la eficiencia de los servicios y rebajaremos el nivel de los cobros. Permitiremos que todas las empresas manufactureras participen en las transacciones mercadizales de la electricidad. Revisaremos en mayor medida los recargas irracionales sobre el consumo eléctrico y seguiremos rebajando las tarifas eléctricas aplicadas a la industria y el comercio ordinarios. Este año recortaremos en un 10% las tarifas medias de conexión de las pymes a la banda ancha y a líneas especializadas. En todas las autopistas del país generalizaremos los peajes diferenciados y revisaremos decididamente los puntos de inspección, así como las instalaciones cuya altura o anchura impide el tráfico de camiones. Se abolirán las tasas sobre las construcciones portuarias y el importe de las aportaciones de las compañías aéreas al Fondo para el Desarrollo de la Aviación Civil se rebajará un 20%. Se estimulará a las localidades gravemente afectadas por la epidemia a eximir parcial o totalmente del pago del alquiler tanto a las pequeñas empresas y microempresas del sector servicios como a los industriales y comerciantes autónomos que alquilen inmuebles de propiedad estatal. Impulsaremos que los diversos tipos de instituciones intermediarias hagan públicas las condiciones, procedimientos, plazos y estándares de cobro de sus servicios. Se controlará rigurosamente el crecimiento irracional. 3. Promover el desarrollo de alta calidad de la economía real apoyándose en la innovación para fomentar y robustecer las nuevas energías motrices. Hay que promover la integración profunda entre la economía real y la innovación científica y tecnológica y desplegar mejor el papel de la innovación como propulsora del desarrollo. Elevación de la capacidad innovadora de la ciencia y la tecnología. Potenciaremos las fuerzas estratégicas, científicas y tecnológicas nacionales. Promoveremos la construcción de laboratorios estatales y perfeccionaremos la distribución tanto de los proyectos científicos y tecnológicos como de los centros de innovación correspondientes. Realizaremos debidamente los proyectos de acometimiento de lo más duro en el campo de las tecnologías claves y medulares. Planearemos e impulsaremos a fondo los importantes proyectos de innovación científica y tecnológica orientada al año 2030. Reforzaremos la manera de ejecutar importantes proyectos científicos y tecnológicos específicos y popularizaremos mecanismos como el de liderazgo de los proyectos mediante la autopostulación subsiguiente a su publicación. Apoyaremos a las localidades que reúnan las condiciones necesarias en la construcción de centros de innovación científica y tecnológica internacionales y regionales. Dado que la investigación en ciencias básicas constituyen la fuente de la innovación científica y tecnológica, debemos complementar el mecanismo de apoyo estatal, aumentar las inversiones en gran medida, para lo cual los gastos de la Hacienda Central asignados a dicha investigación se incrementarán un 10,6%. Poner en práctica políticas que
confieran mayor autonomía en el uso de fondos. Incentivación de la innovación empresarial recurriendo al mercado, al mecanismo de mercadización. Intensificaremos la construcción de la red 5G y de la red de fibra óptica con capacidad de gigabit. 4. Persistir en la ampliación de la demanda interna como pivote estratégico, ciñéndonos estrechamente al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y la ampliación de su demanda. Promoveremos la integración eficaz del consumo y la innovación a fin de conseguir un equilibrio dinámico de más alto nivel entre la oferta y la demanda. Estabilización y ampliación del consumo. Aumentaremos los ingresos de la población por múltiples canales. Complementaremos el sistema de circulación entre la ciudad y el campo y acelerar la llegada del comercio electrónico y los envíos rápidos a las zonas rurales, con el propósito de ampliar el consumo en los distritos y cantones. Orientaremos a las empresas de plataformas hacia la reducción racional de las tarifas de los servicios a los comercios. Aumento de las inversiones efectivas. Nuestros planes para este año son situar el valor de los bonos públicos especiales emitidos por los gobiernos territoriales en 3,65 billones de yuanes, destinados preferentemente a obras ya en construcción, y ampliaremos razonablemente el alcance de su estabilización. Las inversiones englobadas en el presupuesto central sumarán 610.000 millones de yuanes. Seguiremos apoyando los importantes proyectos de promoción del desarrollo coordinado de las regiones. Impulsaremos la construcción de nuevos tipos de infraestructuras, la del nuevo tipo de urbanización y la de importantes proyectos. Seguir cabalmente la estrategia de vigorizar las zonas rurales para promover el desarrollo estable de la agricultura y el aumento de los ingresos del campesinado. Continuaremos impulsando el desarrollo de las zonas liberadas de la pobreza. Llevaremos a buen término la producción agrícola y mejoraremos las condiciones de producción y de vida de las zonas rurales. Conexión adecuada y eficaz entre, por una parte, la consolidación y expansión de los logros del acometimiento de lo más duro en la liberación de la pobreza y, por otra, la vigorización rural. Para los distritos liberados de la pobreza estableceremos un plazo de 5 años de transición contados a partir de la fecha de dicha liberación, periodo durante el cual las principales políticas de ayuda y apoyo se mantendrán en general estables. Hay que completar los mecanismos de monitoreo dinámico y de ayuda y apoyo en prevención de la recaída en la pobreza, promover la colocación estable de la población liberada de ella, intensificar la capacitación en habilidades profesionales, desarrollar y robustecer las industrias en las zonas que han salido de la pobreza, llevar a buen término el apoyo continuado a las personas necesitadas trasladadas a lugares más convenientes para su manutención, y reforzar por niveles y clasificaciones la ayuda y el apoyo regularizados ofrecidos a la población rural con rentas bajas, garantizando así que no sobrevenga una recaída en la pobreza a gran escala. En cuanto a los distritos del oeste liberados por la pobreza, se brindará un apoyo concentrado a los beneficiarios de la ayuda prioritaria a la vigorización rural. Se mantendrán y perfeccionarán el mecanismo de colaboración de las regiones orientales con las occidentales, y de apoyo a sectores homólogos se desplegará el papel de las entidades centrales y las fuerzas sociales en la ayuda y el apoyo, y se apoyará sin cesar a las zonas liberadas de la pobreza en el aumento de su capacidad de desarrollo endógeno, incrementando de la capacidad de garantización del suministro de cereales y otros productos agrícolas importantes. La clave de garantización de la seguridad alimentaria reside en las semillas y las tierras cultivables. Hay que fortalecer la protección y la utilización de los recursos fitogenéticos, así como la selección y generalización de las variantes excedentes, y desplegar la obtención de avances sustanciales en las tecnologías agrícolas claves y medulares. Elevaremos los estándares y la calidad de la conformación de tierras cultivables de elevado estándar, mejoraremos las instalaciones de irrigación, potenciaremos la protección de las tierras de cultivo, contendremos firmemente su uso no agrario.
Aplicar una apertura al exterior de alto nivel para promover la elevación de la calidad del comercio exterior y de los fondos foráneos sobre la base de la estabilidad. Realizaremos una apertura al exterior con un alcance, una extensión y una profundidad aún mayores y participaremos aún mejor en la cooperación económica internacional. Promoción del desarrollo estable de las importaciones y exportaciones. Incrementaremos el apoyo crediticio a las pymes de comercio exterior. Ampliaremos la cobertura del seguro de créditos a la exportación. Optimizaremos los requisitos para la contratación de seguros y la liquidación de reclamaciones y profundizaremos la facilitación experimental de los ingresos y egresos de divisas para comercios. Estabilizaremos el comercio de procesamiento. Desarrollaremos el comercio electrónico transfronterizo y otras nuevas modalidades operativas y nuevos modelos y apoyaremos a las empresas en la ampliación de mercados diversificados. Desarrollaremos de manera innovadora el comercio de servicios. Optimizaremos y reajustaremos las políticas tributarias relativas a la importación y aumentaremos la de productos y servicios de primera calidad. Organizaremos adecuadamente importantes exposiciones, entre ellas la Exposición Internacional de Importación, la Feria de Importación y Exportación y la Feria Internacional de Comercio y de Servicios. Promoveremos la fluidez de la logística internacional, reglamentaremos los cobros portuarios y elevaremos continuamente el nivel de facilitación de los despachos aduaneros. 7. Intensificar tanto la prevención y el tratamiento de la contaminación como la construcción ecológica para mejorar sin cesar la calidad del medio ambiente. Hemos de aplicar a fondo la estrategia del desarrollo sostenible, consolidar los resultados obtenidos en la batalla en defensa de los cielos azules y las aguas cristalinas y la tierra limpia, y promover la transición ecológica de los modos de producción y los estilos de vida. Intensificación continua de la restauración del entorno ecológico. Fortaleceremos la remediación integral de la contaminación atmosférica. Cumplimiento adecuado y sólido de las diversas tareas de llegada al pico de las emisiones de carbono y de su neutralización. Hemos de elaborar un plan de acción para alcanzar los valores pico de emisión de carbono antes del año 2030. Debemos optimizar las estructuras sectoriales y energéticas. Promoveremos el uso limpio y eficaz del carbón. Desarrollaremos vigorosamente las nuevas energías. 8. Incrementar realmente el bienestar del pueblo para elevar sin cesar el nivel de la construcción social. Concederemos especial importancia a la resolución de las preocupaciones del pueblo y la subsanación de sus dificultades. Responsaremos oportunamente a las inquietudes de las masas y mejoraremos sin cesar las condiciones de vida del pueblo. Desarrollo a una educación más equitativa y de mejor calidad. Estableceremos un sistema educativo de forma integral en lo moral, intelectual, físico, estético y laboral. Impulsaremos el desarrollo equilibrado y de buena calidad de la educación obligatoria, así como la integración de la urbana y la rural. Procederemos a subsanar rápidamente los puntos débiles existentes en las condiciones docentes de las zonas rurales. Completaremos el mecanismo de efecto duradero de garantización del salario del personal docente y mejoraremos las prestaciones ofrecidas al profesorado rural. Fomento de la construcción del sistema higiénico-sanitario. Debemos impulsar sin cesar la campaña por una China sana, desplegar a fondo la campaña patriótica de salubridad, profundizar la reforma del sistema de prevención y control de enfermedades, innovar el mecanismo de sinergia entre la atención médica y la prevención, completar el sistema de la salud pública tanto de tratamiento de emergencias como de garantización de materiales para estas, e implantar un mecanismo estable de inversiones en la causa de la salud pública. Profundizaremos la reforma integral de los hospitales públicos y ampliaremos la construcción experimental de centros estatales de ciencias médicas y de centros médicos regionales. Fortaleceremos la formación de centros contingentes de médicos generalistas y médicos rurales.
Garantización adecuada de las demandas habitacionales de las masas populares. Persistiendo en que las viviendas son para habitarlas, no para especular con su compraventa, debemos estabilizar los precios de los terrenos y las viviendas, así como las expectativas al respecto. Resolveremos como es debido los destacados problemas habitacionales de las grandes ciudades mediante el aumento del suministro de terrenos, la asignación de fondos especiales, la construcción centralizada y otras vías. Acrecentaremos efectivamente la oferta de vivienda de protección social en alquiler y de viviendas de propiedad mixta estatal-privada. Desarrollaremos reglamentadamente el mercado de apartamentos con alquiler de larga duración y aliviaremos las cargas tributarias y tarifarias derivadas del alquiler de apartamentos, esforzándonos al máximo por ayudar a la nueva población urbana, los jóvenes, a paliar sus dificultades habitacionales. Intensificaremos la garantización de las condiciones de vida básicas del pueblo, aumentaremos la pensión de vejez básica de los jubilados y el baremo de las pensiones y el subsidio de manutención de los beneficiarios de trato preferencial. Impulsaremos la gestión unificada a nivel nacional del seguro de vejez y desarrollaremos reglamentadamente su tercer pilar. Perfeccionaremos la plataforma nacional unificada de servicios públicos para los seguros sociales. Fortaleceremos el trabajo relativo al trato preferencial dispensado a los militares y sus familiares, a los militares licenciados y a otros beneficiarios y complementaremos el sistema de trabajo y el de la garantización relativos a los militares licenciados. Seguiremos aplicando las políticas de ampliación del alcance de la garantización del seguro de desempleo. Mejor satisfacción de las demandas espirituales y culturales de las masas populares. Cultivaremos y practicaremos los valores socialistas esenciales. Desarrollaremos el grandioso espíritu antiepidemia y fomentaremos el cultivo de la moralidad cívica. Haremos florecer las actividades de la prensa, la edición, la radiodifusión, el cine, la televisión, la literatura, las artes, la filosofía, las ciencias sociales, la archivística. Debemos intensificar la construcción y administración del contenido de la Internet y desarrollar una cultura dinámica y sana en ella. Potenciaremos la preservación y el aprovechamiento de las reliquias, así como la continuación y transmisión del patrimonio cultural inmaterial. Debemos promover la integración y la construcción de los sistemas urbano y rural de servicios culturales públicos, ejecutar innovadoramente proyectos culturales que beneficien al pueblo y fomentar la lectura entre todo él. Hemos de profundizar nuestros intercambios humanos y culturales con el extranjero. Perfeccionaremos el sistema de servicios públicos para el fortalecimiento de la salud de todo el pueblo. Realizaremos esmeradamente los preparativos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing. Ante las nuevas tareas y desafíos, los gobiernos de los distintos niveles hemos de acrecentar las 4 conciencias, cumplir con las 2 salvaguardas. Mantener conscientemente un alto grado de identificación ideológica, política y de acción con el Comité Central del Partido nucleado en torno a caminada Xi Jinping, llevar a la práctica la concepción del desarrollo centrado en el pueblo, aumentar incesantemente la capacidad política en el juicio, la comprensión y la ejecución. Debemos someter por la ley a la supervisión de las asambleas populares de nuestro mismo nivel y a la de las comités permanentes de estas, admitir voluntariamente la supervisión democrática de las SPPC y aceptar por iniciativa propia la supervisión tanto de la sociedad como de la opinión pública. Es preciso potenciar la supervisión mediante auditorías. Respaldaremos a los sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista, las federaciones de mujeres y otras agrupaciones de masas para que desempeñen mejor su papel. Promoveremos a fondo la construcción del estilo del partido y de la gobernación honrada, así como la lucha anticorrupción, y pondremos en práctica con perseverancia el espíritu de los 8 reglamentos adoptados por el Comité Central del Partido. Los trabajadores gubernamentales debemos aceptar por iniciativa propia la supervisión jurídica, la realizada mediante inspecciones y la del pueblo. Fortaleceremos la construcción de un gobierno limpio y corregiremos constantemente las prácticas malsanas y los casos de corrupción. Ya hemos conseguido espléndidos éxitos en el desarrollo económico y social de nuestro país, pero todavía tenemos por delante un camino bastante largo que recorrer para materializar la modernización en todos sus aspectos, lo que nos obliga a esforzarnos arduamente. Hemos de basarnos en las condiciones básicas de nuestra nación, la de hallarse en la etapa primaria del socialismo, y poner todo nuestro empeño en llevar a buen término nuestros propios asuntos. Debemos situar en todo momento al pueblo en el lugar más importante de nuestro corazón, persistir en la búsqueda de la verdad en los hechos y perseguir el
desarrollo y beneficiar al pueblo con una actitud realista y práctica. Tenemos que guardarnos mucho del formalismo y el burocratismo, evitar por todos los medios aplicar en el trabajo un único criterio a todos los casos y liberar efectivamente de ataduras a las entidades de base y aliviar su carga para prevenir y neutralizar con eficiencia los diversos riesgos y peligros subyacentes. Reflexionaremos sobre los eventuales peligros e incluso en tiempos de paz. Fortaleceremos nuestra concienciación sobre las posibilidades adversas y no temeremos a las dificultades. Estimados diputados, hemos de mantener y perfeccionar el sistema de autonomía étnica territorial, aplicar cabalmente la política étnica del partido, afianzar el sentido de comunidad de la nación china y fomentar la lucha unida, la prosperidad y el desarrollo en común de todas las etnias. Implementaremos integralmente la directriz básica del trabajo partidario referente a la religión para orientar activamente su adaptación a nuestra sociedad socialista. Aplicaremos cabalmente las políticas del partido sobre los asuntos de los chinos residentes en el extranjero. Defenderemos los derechos e intereses legítimos de estos, de los repatriados y de los familiares de todos ellos residentes en la patria. El año pasado cosechamos nuevos e importantes éxitos en la construcción de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas. El Ejército Popular exhibió habilidades extraordinarias y un excelente estilo en la salvaguardia de la seguridad nacional y en la prevención y el control de la pandemia de COVID-19. Este año debemos implementar en profundidad el pensamiento de Xi Jinping sobre el fortalecimiento del ejército, poner en práctica las directrices estratégicas militares de la nueva era, perseverar en la dirección absoluta del partido sobre el ejército popular, aplicar estrictamente el sistema de responsabilidades del presidente de la Comisión Militar Central, enfocarnos en los objetivos de lucha fijados para el centenario de la fundación del ejército y promover su construcción política, su fortalecimiento mediante la reforma, la ciencia, la tecnología y los recursos humanos excelentes y su administración según la ley. Estimados diputados, hemos de seguir aplicando integral y acertadamente las directrices de un país con dos sistemas, administración de Hong Kong por los hongkoneses, administración de Macao por los macaenses y el alto grado de autonomía, perfeccionar los sistemas y mecanismos de las dos regiones administrativas especiales relacionados con la aplicación de sus respectivas leyes fundamentales y la Constitución y hacer efectivos el sistema jurídico de ambas regiones para salvaguardar la seguridad nacional y sus mecanismos ejecutivos. Prevendremos y frenaremos resueltamente la intromisión de fuerzas externas en los asuntos de Hong Kong y Macao. Hemos de seguir con firmeza las importantes políticas y directrices sobre el trabajo relativo a Taiwán, persistir en el principio de una sola China y en el consenso de 1992 e impulsar el desarrollo pacífico de las relaciones entre las dos orillas del estrecho de Taiwán, así como la reunificación de la patria. Permaneceremos muy vigilantes ante las actividades secesionistas de los partidarios de la independencia de Taiwán, entre comillas, y las frenaremos con la mayor contundencia. Mejoraremos los sistemas y políticas garantizadores del bienestar de los compatriotas de Taiwán y de la igualdad del trato dispensado a ellos en la parte continental del país. Hemos de perseverar en la política exterior independiente de la paz y desarrollar dinámicamente las relaciones de asociación global y propulsar la articulación del nuevo tipo de relaciones internacionales y de la comunidad de destino de la humanidad. Persistiendo en la apertura y la cooperación, impulsaremos el sistema de gobernanza global hacia un desarrollo más justo y razonable. Profundizaremos de continuo la cooperación internacional y regional y participaremos activamente en la cooperación internacional en la prevención y el control de enfermedades contagiosas graves. China desea coexistir pacíficamente con todos los demás países y desarrollarse junto con ellos sobre la base del respeto mutuo, igualdad y el beneficio recíproco.
Estimados diputados, las pesadas responsabilidades que llevamos sobre nuestros hombros nos dan más motivos aún para avanzar, animándonos unos a otros. Los invito a unirnos más estrechamente alrededor del Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, a enarbolar la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas, a guiarnos por el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, a concertar nuestras voluntades y fuerzas, a avanzar con ánimo emprendedor a fin de cumplir con nuestro esfuerzo los objetivos y tareas establecidos para este año, celebrar el centenario de la fundación del Partido Comunista de China con esplendorosos éxitos y luchar sin descanso por transformar nuestro país en un poderoso país socialista, moderno, próspero, democrático, civilizado, armonioso y bello, y por hacer realidad el sueño chino de la gran revitalización de la nación china. Están viendo el programa especial de CGTN en español con motivo de la apertura de la cuarta sesión anual de la 13ª Asamblea Popular Nacional. En el estudio está con nosotros señor Javier Vergara y la señora Zhou Jiaogui, comentaristas de CGTN en español, quienes nos explicarán con mayor profundidad y detalle sobre la vida política de China. Y empezamos contigo, señora Zhou. ¿Cuáles han sido los puntos más destacados sobre la labor, sobre el informe de labor del gobierno que han presentado por el primer ministro Li Keqiang? Sí, pues yo creo que la mayor impresión que me ha dado es la sinceridad que contiene este informe, porque además de haber resumido los logros alcanzados durante el año pasado con las metas cumplidas y luego hacer como transmitir una gran positividad, ¿no?, sobre el futuro desarrollo de la economía china. Y sí que, como acabamos de comentar, no sabíamos que iba a establecer una meta para el crecimiento del PIB, pero sí estableció un más de 6%, ¿no?, para el crecimiento de este año. Entonces yo creo que de esta forma ha transmitido un mensaje esperanzador al pueblo y al resto del mundo, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, ¿por qué digo la sinceridad? Porque no ha evitado mencionar los desafíos, las grandes dificultades que vamos a hacer frente, ¿no?, en este año, marcado por los desafíos provocados por la pandemia y por la presión que ejerce sobre la economía, sobre todo sobre las empresas industriales y sobre los pequeños comerciantes autónomos, etc. Pero frente a eso, el informe ha presentado una serie de medidas, sobre todo sobre la creación de empleo, las reducciones de los impuestos y tarifas, y luego estímulo al emprendimiento, a la innovación, y luego ayudas a las empresas pequeñas, a la economía real, etcétera. Entonces yo creo que este paquete de medidas han seguido el mismo hilo, más o menos, del año pasado, y ha dado una continuidad a las medidas que está ahora siendo implementada, y en base a eso va a intensificar y profundizar aún más en estas políticas. Entonces también ha puesto énfasis en un principio de priorizar al pueblo, ¿no?, a la vida de la población. Ha dado enfoques, por ejemplo, a la vida de los ancianos, de los pequeños, a la educación y el cuidado a las personas de tercera edad, etc. Yo creo que esa es la impresión que me ha dado este informe. Y sobre... Sí, pues yo creo que Li Keqiang ha comentado, ¿no?, en esta casi una hora de intervención, ese resumen de todo el trabajo que se ha hecho a lo largo del último año y de cuáles son las perspectivas para el año que viene. Como comentaba Joe, esta previsión de crecimiento de más del 6% del PIB,
un dato que no se dio el año pasado por la incertidumbre causada por el coronavirus, que este año sí han puesto un límite aproximado. Tenemos que tener en cuenta también que en sus previsiones económicas China siempre es cauto y probablemente esta cifra será superior, pero es algo habitual, ¿no?, en las previsiones económicas de China, como prefiere actuar con cautela ante también, como no, un panorama de tanta incertidumbre como el que ha generado la COVID-19. Yo mencionaría también, como ha mencionado Li Keqiang nada más comenzar su discurso, cómo China ha sido la única economía, gran economía en crecimiento, sus éxitos en el control de la pandemia de coronavirus, también cómo ha logrado en este año 2020 la consecución de este objetivo de lograr una sociedad modestamente acomodada, de los esfuerzos y del éxito que ha tenido la campaña de la lucha contra la pobreza. También ha hablado Li Keqiang de reforma, de apertura y modernización, otro de los pilares básicos de la política china. Ha mencionado en concreto dos conceptos que salieron en el informe de la labor del gobierno del año pasado, las 6 estabilizaciones y las 6 garantías que se refieren. Li Keqiang ha hecho en concreto dentro de este concepto mención al empleo, a las condiciones de vida y a los agentes del mercado, pero también buscan la estabilidad de las finanzas, del comercio exterior, de los fondos extranjeros, de las inversiones. Yo creo que es también un concepto que interesante no solo dentro de China, sino también para el comercio exterior. Me ha llamado la atención también la efectividad que ha tenido los fondos destinados para la COVID-19, cómo se han distribuido eficazmente para, como comentaba Joe, mejorar el consumo, para mejorar el empleo, que sin duda ha sido una de las palabras clave dentro de este discurso. Ha tenido Li Keqiang también un momento para agradecer a los amigos extranjeros su interés por la modernización de China, algo que siempre tiene muy presente en China, la predisposición a los intercambios, a la cooperación, a la unión en este destino compartido de la humanidad que ya señalaba Xi Jinping en numerosas ocasiones. Ha hablado también de la diplomacia de China, su participación dentro de los organismos internacionales, del 75 aniversario de la ONU, de la cumbre del G20, cumbres de Asia Oriental. Otro de los aspectos que me ha llamado la atención, como comentaba Joe, estos desafíos, ¿no? Sí. Nos encontramos ante una situación tanto de oportunidades como desafíos, ha comentado Li Keqiang. Creo que también es oportuno ser conscientes, ¿no?, que entre una situación de crisis, aunque es claro que hay desafíos, pero también se pueden presentar nuevas oportunidades que, como ha señalado Li Keqiang, se pueden abordar. ¿Cómo lo hará China? Con la ejecución del 14º Plan Quinquenal y de los objetivos estratégicos a largo plazo que se han fijado para el año 2035, guiándose también con el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas, con la innovación y la tecnología. Es otro de los elementos, otros de los conceptos que ha destacado Li Keqiang en este informe sobre la labor del gobierno, como la innovación en ciencia y tecnología va a ser clave también en el desarrollo de China para el buen comienzo del 14º Plan Quinquenal, que va a seguir con todo el trabajo que se había realizado hasta ahora de desarrollo, de innovación, de protección del medio ambiente, pero como señalaba Joe, consolidando también este crecimiento, como también servirá y es muy importante dentro del panorama político de China y también dentro de su concepción de las políticas, como este año se celebra el centenario del Partido Comunista de China, como es una efeméride importante, dentro de cuyos objetivos será también, como comentaba Li Keqiang, celebrar con resultados sobresalientes este buen comienzo del 14º Plan Quinquenal, por lo que podemos estar seguros de que las metas y los objetivos que se han fijado seguirán cumpliéndose. Y también ha hablado Li Keqiang de la revitalización de las zonas rurales. Creo que también va a ser muy importante, después de haber logrado este primer objetivo centenario de lograr una sociedad modestamente acomodada, cómo se va a seguir trabajando para apoyar a las zonas de las áreas rurales a seguir desarrollando su economía. Ha hablado de innovación, de demanda interna también, ha sido muy destacado dentro de su discurso, y también del bienestar social, como ha comentado Joe. Y finalmente, Li Keqiang ha hecho mención a ese viaje que emprende China
ahora hacia ese segundo objetivo centenario de modernización y de revitalización nacional, en el que, bueno, desde luego que tendremos que centrar ahora toda nuestra atención para este nuevo rumbo y despegue económico de China. Y también me gustaría saber, señora Zhou, en los días siguientes, ¿cuáles son los temas que te interesan más? Pues yo añadiría un poco más a lo que ha comentado Javier. Otro tema interesante sería la legislación sobre el Hong Kong, sobre la región administrativa especial de Hong Kong, porque van a deliberar una decisión, un borrador de la decisión sobre el perfeccionamiento del sistema electoral sobre Hong Kong, porque siguiendo a la legislación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong del año pasado, vamos a poner como una mayor seguridad en la zona y para garantizar una prosperidad duradera en Hong Kong, ¿no? Y luego también, siguiendo un poco también sobre el plan de la vigorización rural o revitalización rural de China, ahora, vamos a seguir, porque ya hemos cumplido el objetivo de la erradicación de la pobreza absoluta en el año pasado. Entonces, que vamos a seguir con otro plan y dar continuidad, ¿no?, a las ayudas a los residentes rurales. Pues muchas gracias, señores. Y con todo esto terminamos esta cobertura especial de la apertura de la cuarta sesión anual de la 13ª Asamblea Popular Nacional. En los próximos días seguiremos informándoles de las últimas novedades de esta temporada política en China. En nombre de todo el equipo les agradecemos su sintonía y hasta la próxima.